finales del primer siglo y eres un cristiano que vive en una iglesia perseguida. La mayoría de tus maestros han muerto y aquellos que fueron testigos de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo han sido incluso martirizados. ¿Cómo estar seguros que el cristianismo no es simplemente una secta más de tantas que surgieron en el judaísmo y al final terminaron en nada? Bienvenidos a otro episodio de La Previa, en esta ocasión Hechos 5 del 27 al 42. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video de La Previa, videos con notas exegéticas que te van a servir en tu estudio diario de la Palabra de Dios. En esta ocasión vamos a estudiar Hechos 5, 27 al 42, pasaje que fue predicado el domingo pasado, predicación que tú puedes escuchar en mi podcast Teologando Ando, disponible en Spotify y en todas las plataformas de podcast disponibles. Como les he comentado en la introducción y en muchos de estos videos, la gran pregunta detrás del libro de Hechos es cómo reconocer que el movimiento cristiano es un movimiento de parte de Dios y no uno de tantos movimientos históricos que terminan en nada. En este pasaje, el autor va a intentar dar respuesta a esta pregunta y lo va a hacer en la boca no de un cristiano, sino de un fariseo. El pasaje estudiado se puede dividir de la siguiente manera. Primeramente tenemos la acusación del sumo sacerdote. En segundo lugar, la defensa o discurso de Pedro, el cual, como siempre, va a llevar a dos reacciones, una negativa por parte de los sumos sacerdotes del Sanedrín y una positiva por parte de Gamaliel, la que va a ocupar el centro de este pasaje. En la reacción positiva de parte de Gamaliel se va a dividir la defensa de los apóstoles y el castigo de estos. Para finalizar, vamos a tener un breve sumario de la actividad de los apóstoles en Jerusalén. La acusación del sumo sacerdote va a ser la siguiente, divide en dos partes o en tres si nos atendemos a la tradición occidental del Códice Besa. En primer lugar, acusa a los apóstoles de no haber obedecido lo que ya les habían mandado, es decir, no hablar en el nombre de Jesús. En segundo lugar, va a acusar a los apóstoles de decir que el Sanedrín tenía la culpa de la muerte de Jesucristo. En tercer lugar, según el Códice Besa, el final del discurso del sumo sacerdote va a ser: nosotros tenemos la voz de Dios y es necesario que ustedes obedezcan a la voz de Dios y no a la voz de los hombres. Esto, en la tradición oriental, no va a ser así, sino que va a ser parte del discurso de defensa de Pedro. Si quieren conocer más sobre el Códice Besa y la tradición occidental del libro de Hechos, los invito a visualizar la clase de Hechos dividido en temas que les he dejado en mi blog disponible gratuitamente para todos. Según los manuscritos más reconocidos y que tenemos la traducción en nuestras Biblias, Pedro se defiende acusando de obedecer a Dios antes que a los hombres. Este tipo de defensa ya la había hecho en el capítulo 4, donde dice es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres, y también nos recuerda la defensa de un filósofo famoso, Sócrates, al decirle a los atenienses, ciudadanos atenienses, yo los amo, los valoro, pero necesito obedecer al Dios antes que a los hombres. Así, el autor de Lucas está haciendo referencia a algo conocido por el público griego en general. Este discurso, como todo discurso de Pedro, va a tener una reacción negativa, que es la del Sanedrín, que se levantan las ganas de asesinar a los apóstoles, de terminar con ellos. Esto puede ser una referencia al pasaje en los evangelios donde aquellos judíos se juntan con los herodianos y buscan cómo destruir
cómo asesinar a Jesucristo. Por otro lado, tenemos la reacción positiva y el primer discurso que va a dar en el libro de Hechos alguien no cristiano. Y este va a ser un fariseo llamado Gamaliel. En su discurso va a convencer al Sanedrín de no asesinar a los apóstoles. ¿Y de qué manera lo va a hacer? Primeramente, juzgando a través de la historia. No se metan en líos, les va a decir, porque han aparecido varios hombres que han tenido seguidores y cuando mueren estos hombres sus seguidores desaparecen. Vamos a entrar aquí en un problema historiográfico porque Gamaliel va a hacer mención de Teudes, el cual sus eventos sucedieron después de los eventos que estamos viendo en este pasaje. Y después va a decir, y después de este se levantó Judas. Mientras que en la historia Judas aparece antes que Teudes. Así nos podemos dar cuenta de nuevo que el propósito del libro de Hechos no es hacer una historia en el sentido científico que lo tenemos hoy, sino hacer una historia en el sentido teológico que defiende el cristianismo. ¿Cómo podemos saber entonces que el cristianismo es real? En este caso, el autor va a hacer referencia a la historia. Dios se manifiesta a través de la historia y Dios se manifiesta a través de la duración y los efectos de aquellos actos, de aquella predicación de los hombres. Gamaliel va a decirle al Sanedrín, eviten ser enemigos de Dios. ¿Qué es esto de ser enemigos de Dios? Bien, esta frase es muy conocida en el griego clásico, pero seguramente el autor de Lucas hace referencia al libro de Macabeos, en el que cuando los macabeos son llevados y son asesinados los 7 hermanos, el 6.º hermano le dice al emperador, tú puedes tener mucho poder, pero te has hecho enemigo de Dios y vas a pagar por ello. Así Gamaliel convence al Sanedrín de no asesinar a los apóstoles. Sin embargo, el Sanedrín aún los castiga por la primera acusación, es decir, por no obedecer las palabras del Sanedrín, y para esto van a ser castigados con un castigo que está establecido, que son 40 azotes menos 1, es decir, 39 azotes. Finalizando nuestro pasaje, tenemos a los apóstoles liberados y en vez de quejarse, tan felices por haber sido considerados dignos de compartir los sufrimientos con Cristo. También tenemos un pequeño sumario, no muy importante como los demás que hemos visto en el libro, pero que nos deja claro que los apóstoles siguieron prefiriendo obedecer a Dios antes que al Sanedrín o antes que a cualquier tipo de ley humana. Muchas gracias por haber visto este video, espero que les haya sido de bendición y espero sus comentarios, sus likes y sus suscripciones a este canal. Muchas gracias por compartir, bendiciones a todos.